Muy bien, se viene una semana bastante movida, sobre todo ahora que estamos buscando reacciones respecto ya al escándalo de que la policía le daba seguridad a el señor Óscar López Meneses, indicado como el operador de Vladimiro Montesinos. Se han conocido pues declaraciones sobre él y ha dado más datos respecto a su relación con el poder. Bueno, pues para conversar en torno a las declaraciones de ayer de López Meneses y la crisis política que vive el gobierno, estamos con Cecilia Chacón de Fuerza Popular y Juan Cheput, dirigente de Perú Posible, para conocer qué lectura tienen ellos del momento político que vive el país. Buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, las damas primero. Bueno, definitivamente nadie puede negar que hay una crisis, ¿no? La peor crisis hasta el momento en este gobierno. Es un tema lamentable lo que está sucediendo y creo que por lo que vamos viendo día a día, esto es simplemente la punta del iceberg. Se vienen muchas más cosas, muchas más sorpresas por lo visto. Yo no he visto al presidente Ollanta salir a desmentir lo que se ha dicho, más allá de calificar con adjetivos como el de basura a López Meneses, que creo que es una de las razones por qué ha salido él a declarar. No escuchamos nada que tenga sentido y lo único que se hace es seguir mencionando el gobierno ya sea de Alan García, el gobierno de Fujimori, etcétera, etcétera, cuando en realidad estamos hablando sobre la seguridad que se prestó en este gobierno por el gobierno de Ollanta al señor López Meneses, algo innegable, algo que es obvio, algo que nadie puede negar, porque claro, ahora el señor Ollanta dice, no, yo no lo conozco, sale a Bogotá a decir que lo que López Meneses dice es mentira, pero ¿quién nos está explicando por qué el señor López Meneses tenía la seguridad que tenía? Eso es algo objetivo, eso es algo que ha sucedido, y sin embargo, nadie nos responde nada, y eso ha originado la salida de 7 generales, un ministro, el asesor Villafuerte, y bueno, seguimos contando, ¿no? Bueno, Daniela Bogotá se ha ido más allá y ha sido mucho más fuerte. Menciona que el APRA y el Fujimorismo están tratando de desestabilizar el país, buscando pues un golpe de Estado. Y es absurdo, ¿no? Es absurdo porque quien tiene 2 dedos de frente sabe perfectamente que ni el aprismo ni el fujimorismo le han puesto la seguridad de los señores López Meneses. Nos tenemos que centrar en los hechos, y los hechos son, y todo esto partido de la seguridad que tenía el señor López Meneses en su casa y en la de su padre, que nada se está diciendo al respecto. Entonces, ¿qué tiene que ver el fujimorismo y qué tiene que ver el aprismo? ¿Qué tiene que ver Perú Posible o cualquier otra persona o partido en este cuento? Absolutamente nada. Ellos lo que están haciendo, al no tener respuestas, es tratar de tapar el presente, sus responsabilidades, hablando del pasado. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. ¿Qué lectura tiene Juan Cheput? Muy buenos días. Bueno, primero que nada creo yo que acá hay gran responsabilidad del propio presidente, porque no es algo nuevo. Desde un primer instante se le advirtió al presidente Ollanta que él no podía estar rodeado de personas que de una u otra forma estaban ligados al montesinismo. Me refiero específicamente al señor Villafuerte y al señor Roy Gates. Noticias sobre ambos y su ligación, y ahora ha salido que también el señor Alberto Otárola tiene a su socio vinculado a este sector, es algo que se le venía indicando al presidente. Y lamentablemente él en ningún momento le hizo caso a las fuerzas políticas que le señalaban que eso en algún momento podía constituir un problema. Bueno, llegó el caso en el cual las Fuerzas Armadas con las fuerzas policiales ingresaron en un terreno de disputa pública respecto a la seguridad de ese señor, y ante ello ni el ministro de Defensa ni el ministro del Interior han dado una información contundente. Al día de hoy se siguen deshaciendo en contradicciones, siguen ingresando en un terreno en el cual ellos mismos están generando la ingobernabilidad. Yo he visto ayer a un ministro Figalo verdaderamente en una situación penosa, que no sabía aclarar las declaraciones recientísimas del señor López Meneses, teniendo la oportunidad de oro para cualquier político de poner en su sitio a ese señor si así lo ameritaba, pero no, intentó desviar la situación sin dar una respuesta contundente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos momentos? Estamos a puertas de una crisis de gobernabilidad, por incompetencia del Ejecutivo en dar una respuesta contundente a este tema. Y aún más, es muy lamentable que el gobierno y tanto ministros como congresistas estén tratando de desviar la atención hacia el pasado. El problema es hoy, el presente, los nexos que tiene el señor López Meneses con la actualidad, con el Estado en la actualidad, y sobre eso no hay una respuesta contundente. Y en ese sentido yo también lamento que el premier Villanueva no haya hasta estos momentos dado una demostración
de temple, de seguridad, de salir al frente en momentos verdaderamente límites para aclarar todo este desencuentro. Ahora, yo quiero citar algo que dijo justamente López Meneses ayer. Dice, yo no me presenté, ellos me fueron a buscar a mí, yo apoyé al presidente Humala en su campaña activamente, ayudé en la organización, daba mi opinión al compañero de promoción Ponce, colaboré para toda la campaña, les daba ideas. Eso lo dijo en la entrevista, textualmente le dio lo que él ha mencionado. ¿Es cierto, es creíble o estamos hablando de una persona con un perfil que... Bueno, para esto, yo creo que hay que remontarnos un poco a cuál es la relación y de dónde sale la relación entre el presidente Ollanta, López Meneses y Montesinos. Porque esto no es nuevo, esto se ha venido escuchando desde hace mucho tiempo y nunca ha habido un real deslinde al respecto. No nos olvidemos que, bueno, ya el señor López Meneses ha dicho de que conoce a Ollanta desde prácticamente cadete, ¿no? Desde cadete. Y que no solamente a él, sino a toda su promoción, etcétera, etcétera. Luego han tenido una relación, según lo dicho por diferentes personajes, a través de la seguridad que se le brindaba a la Universidad San Martín de Porres en el momento que su padre era decano de la Facultad de Odontología. Y se dice que ahí habría sido Ollanta el jefe de esa seguridad y que empezaron a tener mucha más relación. Luego también en innumerables ocasiones las llamadas que hubieron de Montesinos a Locumba antes que el señor presidente Ollanta se levantara en armas. Bueno, se levantara en armas es un decir, ¿no? Porque se fue con un grupo de soldados que luego dijeron que habían sido engañados a este levantamiento, supuesto levantamiento de Locumba, el mismo día que que Montesinos se fuga del país. Ahora vemos la relación de López Meneses, que tiene una relación estrecha e innegable con Montesinos, al señor Villafuerte, que efectivamente también ha tenido una estrecha relación con Montesinos, que están ahora relacionados al presidente Ollanta. Entonces tampoco esto está tan tirado de los pelos. Si nosotros vemos realmente la cronología de la relación del presidente Ollanta con estos dos personajes, entonces la verdad que la sorpresa tampoco es tan grande. Pero tampoco podemos pedir a pie juntillas lo dicho por López Meneses. Hay que tomarlo también con pinzas. A ver, es que no solamente es lo dicho por López Meneses. Acá hay un hecho concreto y real, que es la seguridad que se le daba al señor López Meneses. Eso está claro, pero ahí a que López Meneses sea lo que diga, está escrito sobre piedra tampoco, ¿no es cierto? A ver, para decir algo. Entonces, la pregunta es, si efectivamente no hay una relación entre el señor López Meneses, Montesinos y el presidente Ollanta, entonces ¿por qué hasta ahora no se nos ha dado la explicación del por qué en este gobierno el señor López Meneses ha tenido 22 efectivos de seguridad, 8 carros y toda la seguridad que vemos y toda la apertura de las personas y los personajes cercanos al presidente Ollanta a través de invitaciones, ceremonias y obviamente la seguridad, que ya fue lo que ha salido a destapar lo innegable, ¿no? ¿Para usted es muy claro eso? No. Yo estoy convencido, yo estoy en una línea similar a la de Carlos, que no se puede creer a pie juntillas lo que ha dicho López Meneses. Pero también es cierto que el gobierno está demostrando gran incapacidad para poner las cosas en su sitio. Entonces, ya no estamos en el tiempo en el cual la palabra de los funcionarios basta. Hemos llegado a esa situación por incompetencia del gobierno. Es el momento en el cual se tienen que dar, desde mi punto de vista, 4 acciones contundentes para que esto no se convierta en una crisis de gobernabilidad. En primer lugar, el presidente de la República tiene que dar una explicación al país y hacer un claro deslinde con el Fujimontesismo. Me imaginé que lo iba a decir anoche después de la entrevista. Eso iba a salir inmediatamente, pero... Eso es en primer lugar. Tuvo la oportunidad y dijo basuras. No, pero eso es algo retórico que al final ha ido en contra del mismo, porque al final no aclaró nada. 2. En segundo lugar, el premier Villanueva tiene que demostrar que está al mando del gabinete y tiene que haber una gran cantidad de cambios. Cueto no quiere renunciar, no se quiere Cueto no quiere renunciar, lo cual demuestra la debilidad del ministro de Defensa. El ministro de Defensa no ha dicho esta boca es mía y por lo tanto, con todo el respeto que se le puede tener a él como persona y sus calidades profesionales, políticamente no está para una situación como la actual. 3. En tercer lugar, el Congreso de la República tiene que empezar una comisión de investigación a fondo para llegar a la verdad de este asunto, porque no podemos volver a momentos similares a los de la década del 90. Y en cuarto lugar, ya llegó la hora en que en el gabinete exista verdaderamente actores políticos que coordinen con su bancada y le den la verdadera fortaleza que requiere el gobierno en momentos en el cual podría estar a puertas de una crisis de gobernabilidad. Hay un desconcierto, un descontrol, unas incoherencias, contradicciones, un desgobierno al cual contribuye mucho, y esto es lamentable decirlo, la primera dama con su actitud de querer imponer
o ministros o viceministras, que al final lo único que están generando es un mayor desorden en el gobierno. Walter Albán. Walter Albán, yo creo de que él ha debido aceptar después de que estén estas aclaraciones y no antes. Y eso es una situación que compromete a todos los ministros, ¿sabes? Y lo digo esto no con ningún ánimo alegre por esta situación, sino más bien de conmiseración o de pena respecto a lo que está pasando. Los ministros se muestran desconcertados. Ellos se podrían convertir en cómplices si se demuestra una ligazón con el montesinismo. Por lo tanto, ya debe más de uno estar preocupado. Por eso es necesario el deslinde que venga desde el presidente de la República. Cuando el día de ayer el señor Figallo no es contundente con López Meneses y le dice no le hagan caso a ese delincuente y más bien titubea, demuestra en primer lugar que no tiene temple político y en segundo lugar que no conoce todos los hechos. Y un ministro que no conoce la situación, que se desenvuelve en un ámbito en el cual hay una caja negra llamada montesinismo, en el cual no se conoce la celda de Montesinos, en el cual la Marina dice esa es una situación que tiene que ver con el INPE y no con nosotros. Es decir, siguen saliendo cosas verdaderamente lamentables. ¿Y será leyenda urbana que Vladimiro Montesinos estuvo en la casa de Surco? Se tendrá que demostrar, van a seguir saliendo muchas cosas más. Y Carlos dice, sí, no se le puede creer al señor López Meneses, es el que ha salido, el que ha dado la versión y nadie ha salido a desmentirlo. Y si el señor Abogatá sale y dice, no es verdad, no, acá se tiene que probar con hechos. Que el presidente saliera inmediatamente. Aquí se muestra con hechos concretos. Aquí la versión que queda es la única que se nos ha dado. Que efectivamente ha habido una seguridad en la casa del señor López Meneses, que el señor López Meneses tiene una cercanía innegable con mucha gente dentro del partido de gobierno, que ha involucrado al presidente de la República y el presidente de la República no dice absolutamente nada. Entonces le cree a López Meneses cuando mientras no tengamos otra versión, le creemos a quien lo ha dicho. Pero si me permite, él ha dicho de que esa seguridad no era para él, era para Samín, que estaba estudiando ahí al costado. Bueno, entonces que salga el presidente y se salga el presidente y nos diga, claro, entonces que salga el presidente y nos diga, primeramente, porque tanta seguridad para Samín, y segundo, entonces, ¿por qué? Por Samín han caído, o sea, entonces otra vez ya no solamente nos cogobierna con su esposa, sino también los hijos, Samín tiene que ver con el gobierno, o sea, han caído ciertas generales. No tiene el menor asidero, porque además la protección para un nido tendría que ser de 8 de la mañana a 12 y punto, esto era 24 horas. Justamente a eso voy. Yo creo que yo creo que lo que ha dicho el señor López Meneses tiene que desmentirlo, ¿no es cierto? Porque esa es la versión que tenemos. Y una versión no tan tirada de los pelos, porque hay hechos concretos y reales que demostrarían que efectivamente hay una cercanía y una relación bastante cercana. ¿Dónde están? Ni siquiera el premier ha salido a decir absolutamente nada en nombre del presidente. El presidente salió a decirle basura y ya no dijo nada más. Entonces estamos esperando a que efectivamente, y ojalá lo dicho por el señor López Meneses no sea cierto, porque si no, en la crisis de gobernabilidad efectivamente, y estaríamos a puertas de algo muy peligroso, no para el presidente Ollanta, sino para el país. Y yo creo que eso no lo quiere nadie. ¿Eso qué es peligroso? ¿Qué cosa significa lo peligroso? Es peligroso porque la vacancia presidencial. Yo no quiero ir a decir vacancia presidencial o etcétera, etcétera. Lo único que yo digo es que aquí hay una crisis de gobernabilidad que es muy peligrosa para el país. Crisis constitucional. Mira, ha dicho en un momento como estos es necesario hablar con absoluta claridad. Así es. Y hablar con absoluta claridad es si el presidente no hace un deslinde, pues la vacancia no es hablar de un tema descabellado. Se vaca por permanente incapacidad moral para gobernar. Y si hay nexo con el montesinismo, pues hablar de vacancia no es descabellado. Por lo tanto, los que queremos la estabilidad del gobierno, los que queremos que la democracia siga siendo el régimen que nos que sea el que prime en este país, lo que queremos que no se retroceda a la década del 90, pues queremos a un presidente que haga un deslinde absoluto y claro con ese sector montesinista. Y queremos a ministros con temperamento político y que también hagan un deslinde, pues en estos momentos primero que nada es el país. Y es lamentable que en un momento en el cual nuestro país tiene grandes expectativas, nuestro país tiene una serie de fundamentos económicos para salir adelante, la incompetencia del gobierno, su falta de previsión de todos esos temas que se le venían advirtiendo, el permitir el cogobierno con la señora Ollanta Humala, el hecho de no hacer un deslinde contundente el día de ayer, pues simplemente nos están llevando a esta situación de ingobernabilidad. Y por eso a los políticos nos corresponde hablar con absoluta claridad para que de esa manera el gobierno pueda empezar a actuar. Yo no quisiera hablar de vacancia presidencial, Juan, porque definitivamente tenemos que tener, para empezar, muchas más cartas encima. Por eso yo he dicho, no es descabellado. Tenemos que empezar a esperar las respuestas del gobierno, respuestas que no ha dado y que lamentablemente
el presidente y muchos de sus ministros y su bancada lo que hacen nada más es mencionar el pasado para justificar el presente. Y se acabó. Eso no va. Nadie quiere esa situación. Eso no va. Pero, así de simple. pero lo que yo quiero dejar absolutamente en claro es que yo no creo que nadie quiere esta situación, pero si el gobierno insiste en estos titubeos, pues simplemente, y sobre todo en la ausencia de un deslinde con ese sector montesinista, pues simplemente hablar de eso no es descabellado. Ya lo dijo ayer el secretario general del PPC, Julio Cotler, ha hablado de una crisis constitucional. Entonces, el gobierno está entrando en un círculo que de repente no tiene retorno. Por eso queremos que el presidente haga un deslinde cuanto antes para evitar que se llegue a esa situación. ¿Y se le va a creer? Ahora, sector montesinista que él sabía que era cercano al montesinismo, porque no va a poder decir que no sabía que el señor Óscar López Meneses era muy cercano al sector montesinista y el mismo señor Villafuerte. Entonces no se puede hacer el sorprendido, o que lo engañaron, o que él no sabía. Pero otra cosa que me preocupa, dicen de que Cueto no quiere renunciar. Eso es un desconocimiento total de un ministro de defensa del sector militar. A los militares no les piden su renuncia, les avisan que hasta aquí no más. O sea, no es como un civil. Al civil tú le dices, señor, la renuncia, simplemente le dices, ¿sabe qué, señor? Chao, se va a su casa, ya lo pasa al retiro. El presidente. Entonces, el presidente, el mismo ministro de Defensa o el presidente, pero ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. O sea, ¿cómo es posible que lo tengan al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en este vaivén de que no sé si me quedo, no sé si me voy, renuncio, Pero Cueto dice, no me voy. ¿Eso es un acto de subordinación? No, es que él no puede, sí, pero yo no creo que él haya dicho no me voy. Él no puede decir no me voy. Sí, pero entonces también que salgan a explicarnos, o sea, para que el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas diga no me voy, entonces ¿quién es su ministro? O el mismo presidente que no lo pueda sacar. O sea, ahí vemos justamente el problema en el que está el país. Ahora, una falta de gobernabilidad total. Y una crisis política porque la gente ya no sabe qué creer respecto a las investigaciones que se van a hacer respecto a este tema en el Congreso de la República, porque ¿quiénes podrían investigar? Obviamente el oficialismo no. Perú Posible tampoco, por ser aliado. Acción Popular tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque son sus aliados. Porque el día del pleno, si tú revisas las imágenes, lo vas a ver a Daniela Bogataz hablando con todos los de Acción Popular justamente para ponerse de acuerdo en qué es lo que hacían. ¿El APRA por sus vínculos con Mantilla o va a ser cuestionado por el tema de la foto, Mercedes Cabanillas? No, pero ¿sabes qué? Yo no veo eso como problema. ¿Y los fujimoristas? Tampoco, porque los van a relacionar a su pasado montesinista. No, es que nosotros estamos investigando una vez más, Carla. Ahí estás en un error. Nosotros vamos a investigar, pero no tienen argumento, porque nosotros vamos a investigar el presente. El pasado se investigó, se vio en el Poder Judicial, se sancionó y han cumplido condenas. Y otros han sido declarados. Es hijo de su pasado. Pero simplemente es el presente. En relación a lo que va a decir Carla, Alberto Fujimori tenía amplia mayoría en el 2000 y sucedió lo que sucedió. Yo creo que por el Congreso no va la cosa. Lo que hemos combatido Montesinos y a Fujimori con la dictadura en la década de los 90, pues tenemos perfectamente claro que eso tiene que llevar a un deslinde del presidente de la República. Y cuanto antes. No queremos que lleve a una crisis de gobernabilidad total esta situación. Y para eso el gobierno tiene que entender que está frente a un grave problema. Cecilia acaba de mencionar cosas que son preocupantes, como que esta es la punta del iceberg. Esperemos que no sea así. Porque de ser así, y por eso es necesario advertirlo, el presidente puede entrar a un círculo, a una espiral sin retorno. Por lo tanto, esperamos que el señor presidente de la República haga un deslinde cuanto antes. Los demócratas que queremos ayudarlo, queremos un premier que salga y se ponga al frente, y queremos ministros pues que también contribuyan con este deslinde y hagan sentir su autoridad. Nos tenemos que ir, pero no le puedo dejar de preguntar sobre el caso de Keiko Fujimori. Ha bajado en su popularidad, Alberto Fujimori llama a todos los medios y eso parece ser no le está haciendo muy bien, digamos. ¿No? Bueno, líder histórico y líder político. Dos años para las campañas, siempre estas subidas y bajadas van a existir. Y nosotros seguimos trabajando justamente para fortalecer el partido. Keiko viaja prácticamente todas las semanas al interior, efectivamente para poder brindarle a los ciudadanos las mejores opciones en una lista congresal, en las elecciones municipales, etcétera. Y nosotros estamos confiados en el trabajo que estamos realizando. En el caso del presidente Fujimori, él lamentablemente ha sido prohibido de alguna manera
con una línea de llamar por teléfono y manifestarse, y eso está causando también cierta preocupación en la población, tanto aquellos que están a favor del presidente Fujimori, de su salud y de su estado, como aquellos que no. Entonces esto es un tema que se va a seguir moviendo, que se va a seguir viendo, pero el fujimorismo está cada vez más fuerte, seguimos primeros y vamos a seguir trabajando para el 2016. Gracias a ambos por haber estado con Muchas nosotros. gracias. Buenos días. Bien, conversábamos entonces con nuestros invitados Cecilia Chacón de Fuerza Popular y Juan Chepú, dirigente de Perú Posible. No se mueva porque tenemos más